Buenos días, hoy 18 de noviembre de 2021 damos inicio a nuestra clase número 27 del curso de Mecánica de Cuerpos Deformables 1 para el grupo 1 IC 121, licenciatura en Ingeniería Civil, futuros colegas. Bien, además de darles la bienvenida a una sesión más de clase, informarles que la solución de la prueba que realizamos el día martes la vamos a presentar el próximo lunes. Quiero avanzar más en la calificación de sus pruebas para ver cómo están saliendo, así que la solución la voy a presentar el día lunes. El día de hoy vamos a continuar con la lección número 9, finalizar la lección número 9 de los elementos sometidos a flexión. Así es que, dicho eso, de todas formas, si alguien tiene alguna consulta antes de que empecemos, teniendo en cuenta que el examen lo vamos a discutir el próximo lunes, con mucho gusto, si alguien tiene alguna consulta, por favor levante su mano. Bien, entonces vamos a dar inicio al tema que tenemos preparado para la sesión de hoy. Permítame compartirles pantalla. Al principio de este tema, yo les había hablado de que íbamos a presentar dos metodologías para el cálculo de deformaciones en las vigas. Una era el método de la ecuación de la curva elástica, que se obtiene mediante doble integración. Ya hemos visto algunos ejemplos. Y lo otro eran los teoremas de área-momento. Son dos teoremas que vamos a presentar. Esto les va a ser muy útil en sus cursos de estructuras, sobre todo en el curso de estructura 2, donde se aplican los teoremas de área-momento para el análisis de sistemas no solamente de vigas, sino de marcos estáticamente indeterminados. Entonces ya sé que usted tome ese curso conmigo o con algún otro profesor, le va a ser de mucha utilidad lo que vamos a presentar el día de hoy en cuanto a la metodología de aplicación de los teoremas de área-momento para el cálculo de deformaciones en vigas. Y vamos a recordar la ecuación diferencial con la que estamos trabajando las deflexiones. La rigidez flexionante por la segunda derivada de la deflexión con respecto a x es igual al momento. Por definición, recuerde también que esto que está aquí también se le conoce como la curvatura. La curvatura de una viga sería la segunda derivada de la deflexión con respecto a x. Sería la ecuación de la curvatura. Esto también nosotros lo podemos escribir sabiendo que la segunda derivada la podemos plantear como una derivada con respecto a x de y de x. Esto es exactamente lo que tenemos aquí, ¿verdad? Expresado de otra manera, nada más. Y recuerde que la pendiente para nosotros
es la rotación de la viga. Lo que solemos llamarle Z, ¿no? De manera que aquí tenemos una serie de cantidades relacionadas. Tenemos tres cantidades relacionadas: las deflexiones, las pendientes y las curvaturas. En otras palabras, esta expresión que tenemos aquí también esta expresión la podemos escribir como EI por la derivada con respecto a X de la rotación. O en otras palabras, para utilizar una notación un poquito más compacta, esto sería lo mismo que dz de X. Y a su vez, dz de X es la curvatura. Entonces aquí podemos ver claramente las relaciones que hay entre curvatura, pendiente y deflexiones. La curvatura es la derivada de la pendiente con respecto a X, pero también es igual a la segunda derivada de Y con respecto a X, porque esto también es la curvatura, ¿no? Entonces, geométricamente hablando, por supuesto, las pendientes, las deflexiones, perdón, las deflexiones y las pendientes van a tener relaciones entre sí en geometría, y de igual manera ambas están relacionadas a su vez con la curvatura de la viga. Para propósitos de diseño, uno como diseñador estructural le interesa más las deflexiones, las deformaciones o los desplazamientos verticales que sufre la viga, porque eso es lo que va a afectar el comportamiento de los elementos no estructurales como los mosaicos, las paredes y las mismas personas. Si usted está en una losa que se deflecta demasiado o que usted puede sentir las vibraciones, eso da una sensación de inseguridad terrible en el usuario. No quiere decir eso que sea realmente inseguro o que se vaya a caer, sino que la percepción de la persona que no sabe nada de esto, pues lo debe llevar a pensar naturalmente que algo no anda bien con esa estructura. Además que se manifiesta, las deflexiones grandes se manifiestan en los elementos no estructurales, se agrietan los repellos, los azulejos, las baldosas, etc. También pasa si están mal construidos y no necesariamente está asociado con un problema de deformaciones, pero si hay un problema de deformaciones se va a manifestar inequívocamente en fisuraciones, agrietamientos en elementos no estructurales. Por eso hay que controlar las deflexiones y por eso es importante calcularlas bien. Yo sé que les va a gustar mucho el método de área momento porque es muy sencillo. Es un cálculo de áreas y primeros momentos de área, cosa con lo que ustedes están familiarizados desde su curso de estática. Así que las propiedades geométricas de la viga de la curva elástica se pueden utilizar para determinar tanto deflexiones, lo que aquí le estamos llamando Y, como pendientes, lo que le estamos llamando Z.
Y recordemos la relación que acabamos de replantear nuevamente y que hemos utilizado, ¿no? En la cual la curvatura es la relación del momento entre la rigidez flexionante, como si yo pasara esto para acá dividiendo, ¿no? Y esto a su vez sabemos que es lo mismo que la pendiente, ¿no? Si yo paso EI para acá dividiendo, estas dos relaciones son exactamente lo mismo. La derivada de la rotación, la derivada de la pendiente con respecto a X, o la derivada de la rotación de la viga con respecto a X, es igual a la segunda derivada de la deflexión con respecto a X. Y esto a su vez es la curvatura. Si yo tengo una viga como esta, una serie de cargas, sabemos que ella se va a deformar en flexión y en cualquier punto nosotros tendríamos el desplazamiento vertical o de flexión y la rotación. Ambas cantidades son variables a lo largo de la viga. La deflexión serían los desplazamientos verticales que sufriría la viga punto a punto, y la rotación sería esa pendiente a lo largo de la viga, cómo iría cambiando también. De manera que si nosotros nos concentramos en dos puntos, digamos los puntos C y los puntos D, y planteamos un diagrama de... Esto sería, recuerda que esto que está aquí sería la curvatura. Todas estas cantidades son iguales a la curvatura, lo acabamos de definir así aquí hace un rato. Así que un diagrama de momento dividido entre la rigidez flexionante se convertiría en un diagrama de curvatura, tal como lo tenemos aquí. Este es un diagrama de curvatura. Entonces de aquí, si yo trabajo estas dos cantidades, yo puedo pasar el delta X hacia la derecha multiplicando e integrar. Yo podría calcular esta integral para obtener la integral de dz sería z, y evaluado de zc a zd nos permitiría encontrar lo que conocemos como el primer teorema de área-momento. ¿Qué quiere decir? Que el cambio entre las rotaciones, entre dos puntos C y D, equivale al área del diagrama de curvatura entre dichos puntos. Si yo tomo mi diagrama de momento y lo divido entre la rigidez flexionante para obtener un diagrama de curvatura, el área entre dos puntos del diagrama de curvatura va a ser igual a el cambio en las pendientes en la curva elástica entre los puntos en consideración. Aquí gráficamente lo podemos ver. Si yo tengo la rotación en el punto C, la rotación de la viga en el punto C, ZC, y la rotación de la viga en el punto D, ZD, ZD y ZC serían líneas tangentes a la curva elástica entre los puntos C y D. Así que la diferencia entre esas dos rotaciones sería en realidad el ángulo que forman esas dos tangentes. Entonces, en otras palabras, dos tangentes trazadas en la curva elástica van a formar un ángulo que se puede determinar como el área bajo el diagrama de curvatura entre dichos puntos. Observe que aquí tenemos una tangente en C, una tangente en D, y el ángulo que forman esas dos tangentes corresponde al área del diagrama de curvatura entre los puntos C y D. Entonces, genial, porque si yo tengo mi diagrama de momento, ya automáticamente en ese diagrama de momento, yo lo puedo, a ese diagrama de momento lo puedo llevar a un diagrama de curvatura, dividiendo entre I, que si la viga es prismática,
y la rigidez flexionante EI es constante, es dividir todas las ordenadas del diagrama de momento entre esa constante. Prácticamente se mantiene inalterado el diagrama de momento si estoy dividiendo todas las ordenadas entre el mismo número. Entonces eso nos permite calcular rotaciones entre las tangentes en la curva elástica. Ese es el primer teorema de área de momento. Hay un segundo teorema que nos permite calcular desplazamientos. Vamos a verlo aquí. Este es muy sencillo. Esto es simplemente la manipulación de la definición de la ecuación de la curva elástica en términos de la pendiente. Veamos el segundo teorema. Vamos a suponer que tenemos dos puntos P y P' separados, un diferencial de longitud delta X. Y que yo levanto una tangente en P y una tangente en P'. Y ellas se van a intersectar en un plano vertical, en el punto C, que va a formar un segmento que le vamos a llamar delta T. Delta T. Entre P y P', entre esas dos tangentes, va a ocurrir un ángulo delta Z. Va a haber un cambio en la pendiente. Va a haber un cambio en la pendiente. Ese delta Z sería la diferencia que hay entre la pendiente en el punto final, que sería el punto P', y la pendiente en el punto inicial. Sería la rotación en P' menos la rotación en P. Ahora, estas son cantidades sumamente pequeñas. Observen, si yo tomo en este triángulo, si yo tomo la tangente de este ángulo delta Z, vamos a hacer por aquí abajo. Sería dt entre el lado adyacente, que sería x1 más delta x. Ahora, estas son cantidades muy pequeñas. Nosotros, en comparación con x1, delta x es despreciable, así que ella va a contribuir poco en esta suma. Podríamos descartarlo o no considerarlo. Y sabemos que para ángulos pequeños, la tangente y el seno de ángulos pequeños tienden a ser el propio ángulo. Y aquí automáticamente podríamos reescribir esto como dz, que va a ser igual a dt sobre x1. También lo podríamos, en otro análisis, términos geométricos, también lo podríamos considerar como que delta t se va a aproximar mucho a un arco de circunferencia con radio igual a x1. Si eso es así, entonces ese arco que se aproxima mucho a dt sería también equivalente a el radio de curvatura x1 por dz. Y aterrizo a la misma relación que tengo acá, planteado con otro principio geométrico, mediante la tangente de este triángulo que se forma aquí. Es exactamente la misma relación. Entonces, aquí tengo la relación dt es igual a x1 por dz, pero yo puedo traer el dz de acá arriba, aquí. ¿Qué cosa es dz? Es m entre i por dx, pasando el dx para acá. Dz es m entre i por dx. Así que reemplazando dz por m entre i por dx, aquí está el valor ya reemplazado de dz, produce la definición de
el segundo teorema de área-momento. Aquí lo tendríamos. Y si ustedes observan, aquí, bueno, si despejamos, si integramos aquí ambas relaciones, aquí tendríamos la integral de dt va a ser t, va a ser este desplazamiento, que es una desviación tangencial entre dos puntos con respecto a la desviación tangencial del punto C con respecto al punto D. Si ustedes observan, esto aquí es un primer momento de área. Recuerden, acá arriba tendríamos el área bajo la curva del diagrama de curvatura, y acá lo que tenemos es un primer momento de área. Entonces, el segundo teorema de área-momento lo que nos indica es que la desviación tangencial de C con respecto a D es igual al primer momento con respecto a un eje vertical en C del área bajo el diagrama de curvatura entre los puntos C y D. Nuevamente aquí tenemos el diagrama de curvatura, el diagrama de momento entre ellos. Entonces, lo que tenemos aquí sería el desplazamiento del punto C desde una tangente trazada en el punto D. A mí me gusta a veces utilizar esta notación. Este sería el desplazamiento del punto C trazado desde una tangente en el punto D. Y va a ser igual al primer momento de área entre los puntos C y D con respecto al punto C, que es lo que se define como esta X1 que está aquí. Sería el primer momento de área del diagrama de curvatura con respecto al punto donde estoy midiendo los desplazamientos. Entonces, con estos dos teoremas y el diagrama de curvatura, nosotros podemos calcular desplazamientos y rotaciones. Eso es toda la teoría de esto. Ahora, hay aplicaciones bien útiles de todo esto. Por ejemplo, cuando tenemos, que es el caso muy frecuente, un canto libre. En un canto libre yo puedo levantar una tangente en el punto A y esa tangente va a ser completamente horizontal. Completamente horizontal. Entonces yo sé de antemano que la rotación del punto A va a ser igual a 0. Entonces, para encontrar el desplazamiento de cualquier punto, lo único que yo tendría que hacer sería aplicar el segundo teorema de área-momento entre el punto A y el punto en cuestión. Si quisiera el desplazamiento del canto libre, por ejemplo, llamémosle punto E, lo que yo tendría que calcular simplemente sería el desplazamiento del punto E desde una tangente trazada en el punto A. Y eso equivale justamente, como la tangente en A es horizontal, eso equivale justamente al segundo teorema de área-momento. Y las rotaciones en cualquier punto las podría calcular directamente como el área de curvatura entre los puntos A y el punto en cuestión. Otro caso muy típico es cuando tenemos una viga simplemente apoyada con carga simétrica. Cuando la carga y la geometría de la viga son simétricas, ahí debemos esperar que la deflexión máxima ocurra en el punto medio, y L medios. Y en ese punto, si yo levanto una tangente, esa tangente va a ser completamente horizontal. Entonces, podríamos calcular la deformación máxima, esa deformación máxima, calculando
Si yo levanto esta tangente, yo podría calcular el desplazamiento del punto B desde una tangente trazada en el punto C. Y eso va a coincidir con el desplazamiento máximo de la viga. Son iguales. Porque la rotación en el punto C es igual a 0. Entonces, cualquier rotación en cualquier punto la puedo calcular como el área del diagrama de curvatura entre dichos puntos. Y la deformación la puedo medir con respecto a esa tangente horizontal. Y sería aplicar el segundo teorema de área-momento. Entonces, esos son casos muy comunes. También debo tomar en cuenta que los diagramas de momento, ya ustedes están muy familiarizados con las formas y las ecuaciones de los diagramas de momento, suelen ser rectangulares, suelen ser uniformes. Podemos tener diagramas triangulares, podemos tener diagramas parabólicos. Para poner un caso muy sencillo, observen, un caso muy sencillo. Vamos a tomar voy a abrir una pizarra aquí. Un caso muy sencillo. Viga simplemente apoyada con una carga puntual en el medio, P. Vamos a considerar que la viga tiene una rigidez flexionante constante. Sabemos que esta viga se va a deflectar de esta manera y por la simetría tanto de carga como de geometría de apoyos, sabemos que la deflexión máxima va a ocurrir en el punto medio. Le voy a llamar a este punto A, punto B, y al punto medio vamos a llamarle punto C. Entonces, esto es L medios y L medios. Vamos a aplicar el método. Vamos a aplicar el método. El diagrama de momento, bueno, ya a estas alturas, ustedes se saben esto de memoria. Sabemos que esta reacción es P medios, esta reacción también es P medios, y que P medios por L medios producen un momento aquí que va a ser PL cuartos. El diagrama de momento, entonces, sería un diagrama triangular, cuyo valor máximo estaría ocurriendo aquí, y es igual a PL cuartos. P medios por L medios producen un momento aquí que es PL cuartos, el momento máximo. Diagrama positivo coincide con la curvatura hacia arriba de la viga. Si dividimos esto entre E y I, automáticamente obtengo un diagrama de curvatura y esta ordenada sería PL sobre 4EI. Ok, entonces vamos a trabajar. Me interesa lo siguiente. Nos va a interesar el desplazamiento del centro y nos va a interesar la curvatura en el punto A. Estamos hablando aquí este sería el desplazamiento máximo
Esta sería la rotación del punto A. Para utilizar el método de área-momento, voy a levantar tangentes en el punto A y una tangente en el punto C. Esa tangente en el punto C va a ser completamente horizontal. Sabemos que la rotación en el punto C es igual a 0. La viga es completamente horizontal ahí. Entonces yo aplico el primer teorema de área-momento. El primer teorema de área-momento me dice que la rotación, voy a utilizar la misma nomenclatura de la derivación, la rotación entre los puntos en este caso A y C, rotación entre los puntos A y C va a ser igual al área del diagrama de curvatura entre los puntos A y C. Y esto a su vez es la rotación en el punto A menos la rotación en el punto C. Pero la rotación en el punto C es igual a 0. Así que la rotación en el punto A es igual al área del diagrama de curvatura entre los puntos A y C. Entre los puntos A y C, aquí tendría mi área que debo calcular, ¿no? En el diagrama de curvatura. Vamos a hacer ese cálculo. Es el área de ese triángulo. Un medio de la base, que es L medios, y la altura, que es PL sobre 4EI. Por lo tanto, la rotación en el punto A es igual a un 16avo de PL cuadrado sobre I. Aplicando la definición del primer teorema de área-momento. Y aquí vamos a utilizar geometría. Me interesa el desplazamiento del medio, del punto C. El segundo teorema de área-momento me dice que si yo levanto una curva elástica, si yo levanto una tangente en el punto A, yo puedo calcular desde esa tangente, puedo determinar el desplazamiento del punto, perdón, el desplazamiento del punto C desde una tangente trazada en el punto A. Pero a su vez, voy a colocarlo aquí mismo. En este triángulo que se forma aquí, yo tengo que este segmento total va a ser igual a ZA por L medios. Geometría. Sabemos que la tangente de ZA va a ser igual a esta cantidad entre L medios, pero la tangente de un ángulo pequeño es igual al mismo ángulo. Así que este desplazamiento total sería ZA por L medios. Entonces, por diferencia, observen, delta C, vamos a colocarlo aquí en un lado. Esto es geometría. Delta C es igual a ZA por L medios menos delta del punto C con respecto a una tangente trazada en el punto A.
¿Qué me dice el teorema de área-momento? Que este delta C con respecto a sería el primer momento de área entre los puntos A y C con respecto al punto C, donde estoy midiendo esa cantidad. Ahí necesitaría el centroide de esta área, que es un triángulo. Y esta distancia, que es a donde debo medir, a donde debo determinar el primer momento de área, sabemos que es un tercio de la base del triángulo, un tercio de L medios. Un tercio de L medios es L sextos. Por lo tanto, de esta expresión, delta C con respecto a sería el primer momento del área entre AC con respecto al punto C. Sería el área la tengo aquí ya calculada, ¿verdad? Pero voy a plantearlo de nuevo para que todo el mundo me siga. El área de ese triángulo es un medio de la base, que es L medio, por la altura de PL sobre 4i, y el brazo es L sextos. Esto es igual a 96, ¿verdad? 4 por 4, 16. 16 por 6 es 96. PL cubo sobre 96i. Bien, entonces retomemos la expresión para calcular delta C es ZA por L medios menos lo que acabo de calcular, el desplazamiento de C con respecto a A. ZA lo tengo aquí arriba, PL cuadrado sobre 16i, L medios, menos delta C con respecto a A, que es PL cubo sobre 96i. Entonces, resolviendo, delta C sería 1 sobre 32 menos 1 sobre 96. Sería un 48avos de PL cubo sobre I. Para verificar, si yo voy a las tablas de los libros, vamos a ver aquí en el libro de Hibbeler, justamente aquí tenemos ese caso de viga simplemente apoyada con carga puntual P en el medio. La deflexión máxima va a ocurrir, perdón, la rotación máxima, la rotación o pendiente máxima va a ocurrir en cualquiera de los dos apoyos y va a ser igual a PL cuadrado sobre 16i, justamente lo que tenemos aquí, ¿no? Justamente lo que tenemos ahí, la deflexión, la rotación en el punto A, PL cuadrado sobre 16i. Aquí lo que sí tengo que tener cuidado es que esto no va a producirme signos. Yo tengo que saber cómo está orientada. Yo sé que la rotación ahí, por la manera como la viga se deflecta, va a ser horaria. PL cuadrado sobre 16i es la misma magnitud que tenemos aquí. Y la deflexión máxima en el centro, PL cubo sobre 48i, es lo que tenemos aquí justamente. Entonces observen cómo con el primer momento de área entre los puntos A y C, que es el área del diagrama de curvatura, obtenemos la rotación
entre los puntos A y C. Pero como el punto C tiene rotación igual a 0, eso automáticamente es la rotación del punto A. Y aquí, utilizando geometría, aquí se produce un triángulo rectángulo donde ZA por L medios es toda esta distancia de aquí. Y si a este segmento le restamos el desplazamiento del punto C desde una tangente en el punto A, delta CA, que es el primer momento de área del diagrama de curvatura entre el punto AC con respecto al punto donde estoy midiendo el desplazamiento, que es el punto C. El triángulo tiene un centroide a un tercio de la base. Un tercio del L medio es L sexto. Entonces el área del diagrama, un medio de la base que es L medio por la altura PL cuarto sobre I, por el brazo que es L sexto, produce delta C con respecto a que es un 96avo de PL cubo sobre I. Eso lo tengo que restar de ZA por L medios. ZA lo calcula acá arriba. PL cuadrado sobre 16i por L medios menos el valor de delta C con respecto a un 96avo de PL cubo sobre I. Resulta en un 48avo de PL cubo sobre I. Preguntas de este cálculo. Aquí, por supuesto, no va a resultar los signos. No van a resultar los signos porque este es un cálculo de geometría y de áreas. Pero yo tengo que saber que eso está bajando, ¿no? Que es hacia abajo. Con la ecuación de la curva elástica sí resultan signos y todo, pero es un cálculo un poco más laborioso, donde hay que integrar y, bueno, ya usted sabe, lo hemos hecho antes. Preguntas del ejemplo. Entonces observen que aquí hay una serie de valores ya tabulados de áreas bastante comunes en el diagrama de momento con el que yo acabo de, perdón, con el que acabo de trabajar. El diagrama de momento es un triángulo. El triángulo sabemos que su área es un medio de la base por la altura, es la mitad del rectángulo que lo contendría, ¿no? Un medio de la base por la altura y el centroide está un tercio de la base medido desde el vértice inferior del triángulo. Esta información fue la que utilicé aquí, ¿no? Para el caso de una parábola. Hay diagramas de momento que son parabólicos, cuando tenemos cargas uniformemente distribuidas. Aquí en este caso, el área sombreada sería un tercio. Por supuesto, va a ser menos que un triángulo, ¿no? El triángulo es la mitad. La parábola es un tercio de B por H. Y el centroide está más cerca del vértice, ¿no? Está a B cuartos. Hay diagramas de momento que son cúbicos cuando tenemos cargas triangularmente distribuidas. Aquí el área todavía es un poco menor, ¿no? Un cuarto. Aquí hay una curvatura mayor en un polinomio cúbico, ¿no? Y el centroide va a estar más cerca del vértice, ¿no? Un quinto de B. Una curva general, un polinomio generalizado aquí de orden n, y usted tiene como calcular el área, es B por H y siempre es n más 1, el orden del polinomio más 1, ¿no? Si es cuadrado, el denominador es 2, si es cubo, el denominador, perdón, si es cuadrado, el denominador es 3, si es cubo, el denominador es 4 y así, ¿no? Es una unidad más que el orden del polinomio. Lo mismo con la posición del centroide. Aquí tiene esta fórmula, esto le puede servir.
para los diagramas de momento. Aquí hay un caso, un ejemplo. Vamos a ver la aplicación. Estamos hablando de una viga simplemente apoyada, pero que tiene dos cantos libres. Y las cargas están aplicadas en los canes. Se pide encontrar la pendiente y la deflexión en el punto E. Por supuesto, si de antemano deformamos la viga, nos vamos a encontrar que esto debe hacer así, ¿no? Exagerando aquí la deflexión. Entonces, lo que nos están pidiendo en el problema es este desplazamiento vertical del punto E y la rotación que tiene allí la viga en dicho punto, aplicando los teoremas de área-momento. Ahora, por la simetría, tanto de cargas como de dimensiones, déjenme ver aquí cuánto mide esto. Mide una cantidad que no estaba aquí acotado. Vamos a ponérselo. Esto aquí es A y A. En esta figura no aparecía. Esto es L medios y L medios. Ahora sí. Por la simetría de la viga, sabemos que aquí el punto C va a tener pendiente igual a 0. En cualquier viga que usted encuentre o detecte por simple inspección el punto donde la rotación es igual a 0, allí si usted coloca una tangente, eso le va a facilitar tremendamente los cálculos. En el punto C la rotación es igual a 0. Entonces eso nos va a ayudar mucho porque si yo levanto una tangente en C, con respecto al punto D, yo podría calcular esta distancia de aquí, ese segmento negro que sería el desplazamiento del punto E medido desde una tangente trazada en el punto C. Y también yo podría, eso va a ser la distancia completa, pero yo podría sustraerle esta distancia de aquí, o este desplazamiento, o la deformación vertical del punto C. Yo la puedo sustraer y obtener YE. ¿Qué tendría que hacer? Calcular entonces este otro segmento. Voy a hacerle un zoom. Este otro segmento que estaría aquí, que sería el desplazamiento del punto D desde una tangente trazada en el punto C. Sabemos que esta rotación, el punto C, es igual a 0. De manera, este desplazamiento también viene aquí, así que YE automáticamente sería igual a esta longitud total, que sería el desplazamiento de E con respecto a C, y a esa tengo que restarle el desplazamiento de D con respecto a C. Estos dos cálculos los hago con el primer momento de área. El primero sería el primer momento de área del diagrama de curvatura entre los puntos C y E con respecto al punto E. Y el segundo sería el primer momento de área en el diagrama de curvatura entre los puntos C y D con respecto al punto D. Y para calcular
la rotación en el punto E, yo puedo extender esta tangente que levanté en el punto E, la puedo extender y ya va a cortar aquí la tangente en el punto C. Yo podría calcular que la rotación entre los puntos E y C, que va a ser igual a la diferencia entre la rotación en E menos la rotación en C, sabiendo que la rotación en C es igual a 0. Y esto sería el área en el diagrama de curvatura entre los puntos C y E. Entonces ya aquí tengo geométricamente todo lo que necesito para el desplazamiento en E y para la rotación en E. Me están pidiendo estas dos cantidades. Pero para encontrar estas dos cantidades yo necesito la rotación entre los puntos E y C y estos dos desplazamientos negros que están aquí. Para la rotación trabajo con el primer momento de área y para los desplazamientos con el segundo momento de área. Pero necesito primero los diagramas de momento. O calcular reacciones. Y sabemos que estas dos reacciones, esto es W por A y esto es W por A, así que esto es W por A y W por A, ¿no? Esas dos reacciones. No hay que darle mucha vuelta. La simetría es una de las mejores aliadas del ingeniero en sus cálculos. Tengo dos veces W por A actuando hacia abajo, así que eso se va a ir mitad y mitad hacia los dos apoyos. Así de sencillo. Este momento de aquí siempre es fácil de calcular. El momento del canto libre es W por A medios. En otras palabras, ese momento es W por A cuadrado entre 2. De los dos lados, el mismo momento. Entonces, bueno, yo voy a tener un diagrama de momento que va a ser parabólico, va a venir de 0, va a llegar a este valor negativo, W al cuadrado sobre 2, y del otro lado también, ¿no? Y ya con eso puedo construir mis diagramas. Aquí estarían, observen, las reacciones, W por A y W por A, tal como la acababa de calcular. Eso significa un diagrama de cortante que parte de 0, la carga distribuida lo hace descender a menos W por A, esto lo hace subir hasta 0. Y esta carga lo hace subir nuevamente y la distribuida lo hace cerrar. Entonces, como era de esperarse, el diagrama de momento parte de 0, pendiente 0, a un valor de WA cuadrado sobre 2, que lo acabo de calcular aquí. Valor 0 de cortante significa pendiente 0 en el diagrama de momento. Al valor de WA cuadrado sobre 2 del otro lado, que también es simétrico. Bien, entonces, veamos, el diagrama de curvatura, yo tomo mi diagrama de momento, lo divido entre I, y tengo mi diagrama de curvatura. Y veamos estos tres segmentos estos tres cálculos que están aquí. Estos. Yo necesito, entre los puntos E y C, necesito calcular el área y necesito calcular estos primeros momentos de área. En mi diagrama, el punto C, mi diagrama de curvatura, el punto C está aquí y el punto E está acá. Yo necesito toda esta área, ¿no? Para la rotación entre C y E. ¿Y ahí qué cosas tengo? Un rectángulo y una parábola. A ver si tengo por acá a mano el libro de Peter and Johnson. Ajá, aquí está. Estos dos casos. Rectángulo y parábola.
La primera área sería el área del rectángulo esta. Sería base por altura. La base, W a cuadrado sobre 2, negativo. La altura, L medios. Perdón, la base es L medios, disculpe. La base es L medios, la altura, menos W a cuadrado sobre 2. Podemos trabajarla con su signo. El problema que yo hice acá, la diferencia era que todo era positivo, ¿no? El área, toda es positiva, ¿no? En diagrama de momentos negativos, trabajamos las ordenadas con su signo correspondiente, ¿no? Así que eso da un área de menos un cuarto W a cuadrado por L entre I. El área 2 es una parábola, es un tercio de base por altura. Un tercio, la base que es A y la altura que es W a cuadrado sobre 2i. Negativo, el área es negativa. Esta ordenada es negativa. La segunda área es menos un sexto W a cubo sobre i. Tengo que sumarlas, ¿no? Para obtener el área total entre los puntos C y E. Aquí está el cálculo de la suma. Sabemos que esta rotación es 0. Así que ahí obtenemos automáticamente, como era de esperarse, la rotación en el punto E. Y ahí se despejó de aquí la rotación en E. Tendría que pasar la de C sumando, ¿no? Pero como es 0, es directamente la rotación entre los puntos E y C, que es el área que acabamos de determinar. Ahí está la suma. Agrupamos términos semejantes. Aquí puedo agrupar factorizando por W a cuadrado sobre I. Me quedaría dentro del paréntesis L y A, ¿no? Con los correspondientes términos. Aquí puedo factorizar por el factor común que sería 12, ¿no? Usted sabe eso mejor que nadie. Entonces esa es la rotación del punto E. Para la deflexión del punto E, yo suelo llamarle delta. A mí me gusta utilizar esta T. Las deflexiones para mí todas son delta. En YE ya sabemos que sería delta SE, que es el primer momento de área entre los puntos E y C, y delta DC, que sería el primer momento de área entre los puntos C y D. Tengo que calcular dos primeros momentos de área y restarlos, y ya vimos por qué, ¿no? Entonces yo necesito el primer momento de área entre los puntos C y E con respecto al punto E. Aquí tengo los centroides ya trazados, ¿no? Sabemos que la parábola tiene su centroide a un tercio del vértice, a un tercio, perdón, aquí la parábola tiene su centroide a un cuarto del vértice, un cuarto de A, entonces del otro lado tengo 3/4. Y el rectángulo a la mitad de L medio, es decir, a L cuartos. Entonces tengo que hacer sumatoria de momento de área con respecto al punto E y con respecto al punto D para hacer estos dos cálculos que están aquí. Delta E con respecto a C y delta D con respecto a C. En ambos casos el primer momento de área es con respecto a E, con respecto a D. Y aquí está calculado y agrupado. Esto es lo mismo que yo le llamé arriba delta de E con respecto a C. Me gusta más trabajar con delta. Bien, entonces aquí están las áreas. Las áreas ya las calculamos arriba, ¿no? A1, el área del rectángulo es W a cuadrado sobre W a cuadrado L sobre 4i negativo. Y el brazo desde E sería
A más L cuartos. Desde R, recuerden. A más L cuartos. Y el área 2, aquí la tengo, sería menos 1/6 de W a cubo sobre I. Y el brazo desde E sería 3/4 de A. Delta DC sería entre los puntos C y D. Esta es más fácil porque sería el área del rectángulo y el brazo que es L cuartos. El área 1 menos W cuadrado sobre L sobre 4I y el brazo es L cuartos. Reemplazando los valores de A1, de A2 y resolviendo la geometría que ahí tenemos, obtenemos el desplazamiento del punto E menos hacia abajo. Esto guarda la misma relación con la convención de signos que hemos adoptado desde la ecuación de la curva elástica. Desplazamientos hacia arriba positivos, desplazamientos hacia abajo negativos. Igual las rotaciones. Una rotación negativa sería una rotación horaria, una rotación positiva sería antihoraria. Esto es positivo y esto es negativo. Listo. ¿Preguntas de este problema? Geometría. Geometría y cálculo de áreas y primeros momentos de área. Entonces usted puede utilizar el método de la curva elástica y verificarlo con el método de área-momento o viceversa. ¿Alguna pregunta? Ok, cuando las cargas no son simétricas, hay que tener un poco más de cuidado con la geometría. Por ejemplo, ¿cómo calcularíamos rotaciones y deflexiones en un caso como este? Imaginemos esta viga simplemente apoyada, pero que no hay simetría en la aplicación de las cargas. Entonces la deflexión de la viga no va a ser simétrica tampoco. Va a haber más curvatura de un lado que de otro. De donde hay más carga hay más curvatura. Entonces, en esos casos hay que tener especial cuidado con la geometría. Es importante definir una tangente de referencia en alguno de los apoyos. En este caso, por ejemplo, en el punto A, yo le puedo levantar una tangente ahí me queda definida la rotación del punto A. Entonces yo podría encontrar, observen aquí, si me interesa esta rotación, lo que yo puedo hacer, ok, es levantar una tangente aquí y desde esa tangente calcular este desplazamiento del punto B con respecto a una tangente en el punto A. Eso sí lo puedo hacer con el método, el segundo teorema de área-momento. Y en este triángulo grande que hay aquí, yo puedo aplicar geometría sabiendo que delta BA entre L es igual a la rotación en el punto A. Delta BA o TBA con respecto a L es la rotación en el punto A. Recuerda que en la teoría de deformaciones pequeñas, la tangente
que en este caso sería delta BA con respecto a L, la tangente y el ángulo de ángulos pequeños son iguales. Esa es la ventaja de trabajar con la teoría de deformaciones pequeñas. Entonces, si ya yo conozco la rotación de A, yo puedo calcular la rotación en cualquier otro punto. Las pendientes en otro punto se encuentran con respecto a la tangente de referencia. Yo puedo levantar, si me interesaría la rotación en un punto D, yo levanto una tangente allí. Entonces la rotación en D la puedo calcular a partir de la rotación de D con respecto a A. Recuerda que la rotación de D con respecto a A es la rotación de perdón, aquí sería, bueno, sí. Sería la diferencia entre la rotación de D menos la rotación de A. La rotación de D con respecto a A, la rotación de D es la definición, ¿no? El cambio en la pendiente, la rotación de D menos la rotación de A. Entonces yo despejo de ahí la rotación de D sería la rotación de A más la rotación de D con respecto a A. Ya esta la calculé y esta la calculo con el primer teorema de área-momento. Y la deflexión de ese punto le hago también allí, para calcularla, hago uso de la geometría. Si me interesara la deflexión del punto D, yo puedo calcular todo este segmento que está aquí como, si esta es la rotación de A, todo este segmento sería la rotación de A por esa X. Y en otro color, este que está acá sería la deflexión del punto D desde una tangente trazada en el punto A. Y ya por diferencia de segmentos, el segmento negro menos el segmento celeste me produce el segmento negro pequeño, que es el que ando buscando. Y sería ZA por X menos la deflexión de D desde una tangente trazada en A. Y esto es segundo teorema de área-momento. Aquí está como relación de triángulo. Le llamaron a este segmento de aquí EF, de aquí a acá, es lo que yo le acabo de llamar ZA por X. EF, ZA por X. Y HB, ¿dónde está la H aquí? HB es delta B con respecto a A. B con respecto a A. Entonces es una relación de triángulos aquí, ¿no? Es lo que acabo de mencionar, ¿no? YD es ZA por X menos delta D con respecto a A. Aquí está invertido, por eso queda negativo, ¿no? Pero es la diferencia entre esos dos segmentos igual. Relación de triángulos, geometría, tal como hicimos en el caso anterior. Lo único que, cuando las cargas no son simétricas, yo debo tomar una rotación de referencia, calcularla, puede ser en el punto A o en el punto B, y a partir de ahí ir repartiendo deflexiones o rotaciones, lo que me interesen, mediante cálculos geométricos. El máximo, bien, ¿cómo encontraríamos el máximo? Ya esa es otra consideración
Recuerde que el máximo se va a encontrar donde la pendiente es igual a 0. Yo no conozco ese punto donde está el máximo. Le puedo llamar K. Pero lo que yo sí sé es que puedo levantar una tangente en ese punto de deflexión máxima y esa tangente debe ser horizontal. Entonces yo podría, utilizando el primer teorema de área-momento, sabiendo que la rotación en el punto K va a ser igual a 0, aquí, yo puedo calcular que la rotación de K con respecto a va a ser igual a la rotación de K menos la rotación en A. Pero esta es igual a 0. O sea, aquí está esta misma relación, ¿no? La rotación de K con respecto a es menos la rotación de A. Y la rotación de A la calculamos arriba. Lo que tengo que encontrar es a qué distancia estaba produciéndose esa rotación igual a 0. O sea, ahí nos da a resultar del análisis cuál es esta distancia. Y conocida esa distancia, ya yo puedo calcular el desplazamiento tal como lo hemos hecho aquí, con esta misma relación. Ya este punto D pasa a ser el punto K. Y la X la he calculado aquí en esta relación. El punto K se determina igualando el área bajo el diagrama de curvatura con la rotación en el punto A. El valor de Y máximo se obtiene calculando el primer momento de área con respecto a un eje vertical en el punto A del área entre los puntos A y K. Es hacer esto mismo que hemos planteado aquí, pero conociendo ya el valor de la posición del punto K. Así se haría. Y esto, por supuesto, lo podemos aplicar, el teorema de área-momento lo podemos aplicar perfectamente, los teoremas de área-momento lo podemos aplicar perfectamente para cargas, para vigas estáticamente indeterminadas. Este problema, por ejemplo, nosotros podemos calcular cuál es la deflexión de esa viga y aplicar los mismos principios que vimos de superposición y demás, ¿no? Sabemos que esta viga va a tener reacciones en el punto A, reacción vertical, horizontal, que está ante la ausencia de cargas horizontales va a ser igual a 0, y el momento. Y en el punto B tenemos una reacción vertical. Un problema parecido a ese lo hicimos hace un par de clases, o la clase anterior, solo que la carga era triangular, ¿no? Nosotros podemos aplicar superposición tal como tenemos aquí. Podemos tomar como redundante el momento en A. La viga quedaría sin la redundante como si estuviera simplemente apoyada. Entonces, mediante superposición, en la primera viga o en la solución, recuerden, la solución particular, tomamos la viga, retiramos la redundante y le aplicamos las cargas actuantes, que en este caso es una carga distribuida. Y luego aplicamos el momento de la redundante. Vamos a ver si nos queda tiempo para hacer este problema. La ecuación de compatibilidad vendría al relacionar las rotaciones en el punto A en la solución particular y la solución complementaria. Vamos a ver si en los 19 minutos que nos restan podemos hacer este problema aplicando área-momento.
Ok. Tenemos una viga de rigidez flexionante constante de longitud L, empotrada en el punto A, simplemente apoyada en el punto B. En reacciones tendríamos aquí la reacción en B, en A, la horizontal que es 0 y el momento en el punto A. Vamos a aplicar superposición. De manera que esto va a ser igual a una solución particular, perdón, donde voy a tomar como redundante el momento en A. Voy a retirar esa redundante del problema. El problema se transforma en una viga simplemente apoyada. La carga aplicada es la carga uniformemente distribuida. Sabemos que aquí las reacciones es WL medios, y que el diagrama de momento es un diagrama parabólico, donde el momento máximo WL cuadrado sobre 8. Voy a tomar ese diagrama de momento y automáticamente lo voy a dividir entre I para tener un diagrama de curvatura. Ahí estaría. Esta viga se va a deflectar de esta manera. La deflexión máxima de esta viga estaría en el medio, pero lo que nos interesa realmente es el grado de libertad asociado con la redundante, que sería la rotación en el punto A. Eso es lo que realmente nos interesa a nosotros. La rotación en el punto A le voy a llamar 0 para diferenciarla de las demás, porque esta es en la solución particular. Yo a la solución particular le suelo llamar solución 0. Entonces, para aplicar el teorema, yo tengo mi punto A, mi punto B. Podemos obtener este desplazamiento. Sería borrar esa reacción de ahí que me estorba. Sería el desplazamiento del punto B desde una tangente trazada en el punto A. Y eso sería el primer momento de esta área entre los puntos A y B con respecto al punto B, que es donde estoy calculando esa reacción. Ahora, esta es un área de una parábola. Voy a ver y cómo me ayudo con esa información. Lo que tengo aquí es el área del otro lado de la parábola. Cuidado con eso, ¿no? Vamos a ver eso como, para no tener que estar integrando ni nada, cómo eso se aplicaría en el caso nuestro. Puedo partir esto en dos aquí. Entonces L medios y L medios. Tengo que ser cuidadoso cuando utilizo las tablas, ¿no? Porque el área que me interesa es esta área de aquí.
Esta área yo la puedo obtener de esta ecuación, ¿no? Sería 1/3 de estas dos dimensiones. Eso sería el área de acá. Esa área es 1/3 de B por H, pero B aquí es L medios y H es esto que está acá. Voy a hacerlo primero con variables. Para mí sería B y esto sería H. Así que esto sería B por H. Esto aquí también es 1/3 de B por H. Entonces el área morada aquí es igual. El área morada es 2B por H, ¿verdad? Perdón, el rectángulo sería 2B por H y lo morado sería 2B por H menos la suma de estas dos, ¿verdad? Menos 2/3 de B por H. Por lo tanto, el área de la encerrada por la parábola sería 4/3 de B por H. Ahora bien, B es L medio. Entonces esto es lo mismo que tener 2/3. 2/3 de L por H. En otras palabras, digo, utilizando la información y utilizándola bien, ¿no? De la tabla. En otras palabras, el área de la parábola de esta forma ocupa 2/3 del área del rectángulo que la contiene. Ya, esa es la información que andaba buscando. Entonces, con eso voy a calcular delta BA. Delta BA sería el primer momento del área, que sería el área, que aquí lo tengo, 2/3 de L por H, pero H que es W cuadrado sobre 8i. Y el brazo, el centroide, este sí está facilito, ¿no? El centroide de la parábola, al ser simétrica, estaría aquí a la mitad. Así que su brazo es L medios. Perfecto. Entonces de aquí esto resulta en, se cancelan los dos, y me quedaría 1 sobre 24 WL cubo sobre EI. Y la rotación de A, 0, voy a llamarle 0 a esto también, ¿eh? En la solución particular. La rotación de A sería delta BA entre L. Esto entre L sería 1 sobre 24 WL cuadrado sobre I. Vamos a ver cómo vamos. Si yo fuera verificando mis resultados, puedo venir aquí al libro de Hibbeler para ver a ver si este caso está. Creo que sí. Aquí está. La rotación de una viga simplemente apoyada con carga distribuida, WL cubo sobre 24i. WL, ¿por qué no nos resultó el...? Es que este es, perdón, corrijo. Este es a la cuarta. L por L y por L cuadrado queda la cuarta y este entonces es al cubo, disculpen. Así. WL cubo sobre 24i es justamente lo que tenemos aquí. ¿Estamos bien? Aplicando bien el teorema de área de momento.
Entonces, ya terminé con la solución particular. Vamos a aplicar la solución complementaria. Esto hay que sumarle ¿qué pasa? Más la solución complementaria, que sería la viga simplemente apoyada, pero esta vez vamos a aplicarle la redundante, que es el momento en el punto A. No hay que ir muy lejos para hacer este análisis, porque sabemos que el diagrama de momento va a ser así. El diagrama de momento, si dividimos entre ellos, tendríamos el diagrama de curvatura. Aquí tendríamos el momento en el punto A entre ellos. Mis puntos A y B. Esta viga se deflecta de esta manera. Levantando aquí una tangente tendríamos la rotación en el punto A, en la solución complementaria, voy a llamarle solución prima. Mis puntos A y B del diagrama de curvatura. Y así como hicimos en el caso anterior, yo puedo calcular la rotación en A', como este sería el desplazamiento del punto B desde una tangente trazada en el punto A, en la solución complementaria. Delta BA' sobre L. Y esto es el primer momento de área entre los puntos A y B con respecto al punto B. O sea, el primer momento de esta área entre los puntos A y B con respecto al punto B. Esto está aquí, el centroide del triángulo está aquí a 2/3 de L. Hagamos el cálculo entonces. Delta B con respecto a A' sería el área un área negativa, ¿no? Bueno, yo voy a considerar los signos acá cuando sumo mejor. Voy a olvidarme por ahora de los signos. El área sería 1/2 de 2/3 de L por la altura, MA entre I, perdón, 1/2 de la base que es L, por la altura que es MA entre I, por el brazo que es 2/3 de L. Ahora sí. Entonces el desplazamiento del punto A del punto B con respecto a prima sería 1/3 de MA por L entre I. A ver si ese caso está en Hibbeler, creo que sí. Está ahí. 1/3 de ML entre I. Justamente lo que acabo de calcular. Entre L obtendría la rotación. Esto es L cuadrado. Hoy me estoy comiendo los exponentes. L cuadrado. Entonces la rotación en el punto A es esto mismo dividido entre L, así que se cancela una de las L que tengo ahí. Rotación en A sería 1/3 de MA por L entre I. Bien, entonces apliquemos
Compatibilidad. La rotación en el punto A tiene que ser igual a 0. La rotación en el punto A tiene que ser igual a 0 porque ahí está empotrado. Entonces, compatibilidad de deformaciones nos dicta que, vamos a poner eso aquí a un lado para ver a todo el mundo. La rotación en A, que es igual a la rotación en A en la solución particular más la rotación en A en la solución complementaria, debe ser iguales a 0. Ahora sí voy a trabajar con signos. Esta es horaria, así que debe ser negativa. Menos 1 sobre 24 WL cubo sobre EI. Y esta es antihoraria, así que es positiva. Más 1/3 de MAL entre EI. Y eso es igual a 0. De ahí puedo resolver para el momento en A. Despejando, ahí cancela un poco de cosas. Nos quedaría despejando MA 3 sobre 24, que es 1/8. El momento en A sería 1/8 de W al cuadrado. W al cuadrado sobre 8. El momento en A. Y ya aplicando superposición nuevamente puedo encontrar las reacciones que me hacen falta, porque aquí no lo puse, pero estas reacciones haciendo momento tienen que ser iguales y opuestas. Yo puedo tomar un momento acá. De manera que estas reacciones serían MA entre L. Ambas. Por lo tanto, la reacción en A es la suma de WL medios y MA entre L. Y la reacción en B, que también aquí es WL medios, sería WL medios menos MA entre L. Ya para terminar el problema vamos a hacer esos cálculos aquí. La reacción vertical en A sería WL medios más MA entre L. MA entre L es 1/8 de WL, ¿verdad? Pues 1 medio más 1/8 resulta en 5/8. Y la reacción en B es WL medios menos MA entre L. WL cuadrado, WL sobre 8, ¿no? Ya dividiendo entre la L. Reacción en B igual a 3/8. Usted lo puede comprobar mediante la ecuación de la curva elástica. Puede encontrar mediante la ecuación de la curva elástica la solución del problema y comparar con lo que acabamos de hacer con el método área-momento. Mire, la solución de un problema estáticamente determinada, estáticamente indeterminada, lo sencilla que se vuelve con el método de área-momento, que es un método poderoso para calcular rotaciones y desplazamientos.
y lo podemos utilizar perfectamente para calcular el análisis de vigas estáticamente indeterminadas. Ok, wow, me pasé 2 minutos, disculpen. Bien, ¿alguna pregunta? En los libros y en los videos que tienen allí hay una buena cantidad de problemas resueltos de esto para que ustedes practiquen por las dos metodologías que vimos. Bien, ¿alguna pregunta? Ok, de esta manera entonces cerramos la lección número 9 y en lo que queda del semestre vamos a ver la lección número 10, que son los métodos energéticos. Así que bueno, por hoy vamos a quedar aquí. Disculpe, me pasé 3 minutos, no me gusta, siempre me gusta respetar el tiempo de los demás. Que pasen un buen día, nos vemos entonces la próxima semana, el día lunes. Saludos, cuídense. Hasta luego, profesor.